Hay un secreto que me consume, una verdad íntima que guardo celosamente y que, si fuera descubierta, desataría un torbellino capaz de arrasar con cada pilar de mi existencia. Este fuego prohibido encendió su primera chispa una noche lluviosa en la penumbra de nuestra antigua casa sevillana, entre el suave roce de mi bata de seda y la intensidad de la mirada de mi propio hermano. Permítanme guiarlos por el laberinto de emociones y decisiones que nos llevó a ese punto de no retorno, a comprender por qué dos almas tan ligadas por la sangre se atrevieron a cruzar la línea más sagrada. El punto de no retorno, el instante en que Miguel y yo cruzamos esa delgada línea, fue, como les he contado, aquella noche en nuestra casa de Sevilla, la del pijama de seda lavanda. Pero la verdad es que la semilla de aquel momento ya había sido plantada mucho antes, en pequeños gestos, en miradas furtivas, en silencios cargados que se acumulaban como el calor de una tarde de verano en Andalucía. No fue un estallido repentino, sino una combustión lenta, casi imperceptible, alimentada por la familiaridad y una creciente curiosidad. Recuerdo que durante años, Miguel fue simplemente mi hermano mayor. El que me enseñaba a montar en bicicleta, el que me gastaba bromas, el que me protegía de los niños del barrio. Siempre había sido un pilar, tan sólido y constante como las viejas paredes de nuestra casa. Pero en algún momento, quizás cuando yo cumplí 15 y él 17, la dinámica comenzó a cambiar. Fue sutil, como el roce imperceptible de una brisa que trae un nuevo aroma. Él empezó a mirarme de una manera diferente. No era la mirada de un hermano que vigila a su hermana pequeña, sino algo más profundo, más inquisitivo. Mis propias percepciones también se afilaron. Empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. La forma en que la luz del sol se enredaba en los rizos oscuros de su cabello cuando leía en el patio, o la manera en que sus manos, tan fuertes y capaces, sostenían una taza de café con una delicadeza inesperada. Eran detalles nimios, pero se grababan en mi memoria, como si mi mente estuviera reajustando el enfoque de una cámara. Un recuerdo vívido que me viene a la mente es una tarde de invierno. Estábamos sentados en el salón, junto a la chimenea, los dos leyendo. Yo llevaba uno de mis jerseys de lana gruesa, de esos que pican un poco pero que te envuelven en una calidez reconfortante. Él con una camisa de algodón suave, de esas que se amoldan a la piel tras muchos lavados. La nuestra era una casa grande y antigua, y el frío del invierno se colaba por las rendijas. Mamá Elena siempre insistía en que estuviéramos bien abrigados. De pronto, un escalofrío me recorrió. Miguel, sin levantar la vista de su libro de arquitectura, extendió la mano y, con un gesto natural que me heló la sangre, tiró una manta de lana virgen, gruesa y pesada, sobre mis hombros. El tacto de la lana, áspera pero cálida, me envolvió, pero fue la cercanía de su mano, el leve roce de sus dedos contra la lana de mi jersey, lo que me hizo contener la respiración. No fue un toque directo a mi piel, sino la sensación transmitida a través de las fibras, como si la tela se hubiera convertido en una extensión de mi propia sensibilidad. Su gesto fue inocente, fraterno, pero su cercanía, el olor a su piel que se colaba entre las fibras de la manta, despertó algo en mí. Otra vez, estábamos ayudando a papá Javier en el jardín, podando los rosales. Yo llevaba unos guantes de jardinería de tela gruesa, manchados de tierra. Miguel, sin guantes, tenía las manos cubiertas de cicatrices y pequeños rasguños, marcas de su trabajo. En un momento, mientras yo intentaba desatascar una rama, él se acercó y puso su mano sobre la mía para guiarla. El guante era una barrera, sí, pero la presión de su palma, fuerte y segura, a través de la tela, me hizo sentir una electricidad extraña. Sus dedos largos y firmes se cerraron sobre los míos, la aspereza de la tela de mis guantes amplificando la sensación de su piel cálida debajo. Fue un instante fugaz, pero mi corazón se aceleró. La tierra bajo mis uñas, la espina de un rosal, todo se desvaneció, dejando solo el recuerdo de su tacto. Estos eran momentos aislados, apenas fragmentos, pero con el tiempo se sumaron, tejiendo una red invisible de sensaciones y preguntas. Cada vez que nuestras miradas se encontraban y se demoraban un segundo de más, cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente al pasar algo en la mesa, sentía una corriente subterránea que me recorría. Era una electricidad silenciosa, una tensión que no se atrevía a pronunciar su nombre, pero que vibraba entre nosotros. La inocencia de nuestra relación de hermanos se deshilachaba lentamente, hebra a hebra, revelando algo nuevo, más complejo y a la vez, más aterrador. Mi ropa, antes meros envoltorios, empezó a sentirse como una segunda piel, cada tejido amplificando la conciencia de mi cuerpo bajo la mirada de Miguel. El lino de una blusa, la suavidad de un pantalón de algodón, el leve roce de una manga larga.
Todo se sentía diferente, como si cada fibra fuera un conductor de la creciente tensión. El aire en nuestra casa se cargó con esta expectativa no dicha. Era como si ambos estuviéramos al borde de un precipicio, asomándonos a un abismo de lo desconocido, conscientes de que un solo paso en falso podría cambiarlo todo para siempre. Y sin embargo, la curiosidad era una fuerza poderosa, una marea silenciosa que nos arrastraba inexorablemente hacia ese momento de no retorno. Los susurros de lo prohibido se hicieron más fuertes, alimentados por la cercanía forzada de la vida familiar y la intimidad que, sin querer, habíamos cultivado. El tacto de la lana, la seda, el lino, el algodón, cada tejido parecía tener una historia que contar, una promesa silenciosa, una advertencia. Y cada uno de ellos se convirtió en un fetiche, un catalizador de la creciente sensualidad que se había instalado en nuestra relación. Era una danza lenta y peligrosa, un vals en la penumbra donde cada paso era medido, cada aliento contenido, hasta que llegó aquella noche, la del pijama de seda lavanda, que fue la culminación, el punto de quiebre donde la tensión finalmente se desbordó. Los meses se convirtieron en años. En Madrid mi vida tomó una dirección predecible, marcada por los horarios de la editorial y el ritmo de una ciudad que, a diferencia de Sevilla, no guardaba secretos en cada esquina. Intenté construir una nueva normalidad, una armadura de independencia y rutina. Mi apartamento en el barrio de las Letras era pequeño, lleno de libros y el aroma de mi propio café. Me vestía con ropas cómodas, prácticas, intentando borrar la sombra de aquel pijama de seda lavanda, de aquel vestido de encaje negro. Pero las texturas, los colores, seguían acechando en mi memoria. Un trozo de lino suave me recordaba la camisa de Miguel, el roce de una tela satinada, el tacto de su mano en mi muslo. Hasta que un martes cualquiera, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Carmen, soy Miguel. Su voz, un eco de la familiaridad que había intentado enterrar. Dijo que estaría en Madrid por un proyecto, una exposición de arquitectura. ¿Podríamos vernos? Mi corazón, que había aprendido a latir con calma, se desbocó como un caballo andaluz. Acepté la palabra escapando de mis labios antes de que mi razón pudiera intervenir. La anticipación fue un nudo en el estómago, una mezcla de terror y anhelo. ¿Cómo sería verlo de nuevo, después de tanto tiempo, lejos del manto protector de Sevilla? Nos encontramos en una cafetería discreta cerca del Retiro. La tarde era fresca, con un viento que agitaba las hojas de los árboles. Llevaba un abrigo de lana fina color gris perla, elegante y sobrio, intentando proyectar una imagen de calma que distaba mucho de mi interior. Cuando lo vi, mi respiración se detuvo. Había cambiado, la madurez había cincelado sus facciones, haciendo sus ojos aún más profundos, su mandíbula más marcada. Llevaba un traje oscuro de un corte impecable, una camisa de seda azul marino que se ceñía a su torso de una manera que me hizo recordar la tensión del lino sobre sus hombros. La tela brillante de su camisa, casi imperceptible, era un nuevo fetiche que nacía, una promesa de tacto. Nos sentamos. La conversación fue tensa al principio, llena de preguntas sobre el trabajo, la familia, la vida. Evitábamos el pasado con una coreografía silenciosa. Pero sus ojos, Dios, sus ojos no me abandonaban. Se detuvieron en el cuello de mi blusa, en el pequeño broche de plata que sujetaba el cuello de mi abrigo. Mis manos, nerviosas, jugaban con el borde de la manga de lana. El material, suave y ligeramente áspero, era un ancla a la realidad, o al menos eso intentaba. Madrid te sienta bien, Carmen, dijo, su voz baja y resonante. Estás diferente. No dijo más, pero la mirada lo decía todo, más mujer, más consciente de ti misma. Sentí un rubor en mis mejillas. La lana de mi abrigo, que antes me había parecido una fortaleza, ahora se sentía como una barrera demasiado delgada, incapaz de ocultar la electricidad que volvía a encenderse entre nosotros. Después del café, propuso ir a una exposición de diseño. Era el pretexto perfecto para alargar el encuentro. La galería era un espacio minimalista, frío y blanco, que contrastaba con la calidez latente entre nosotros. Mientras caminábamos entre las piezas, sus hombros rozaban los míos. El aroma de su colonia, amaderada y limpia, era un eco lejano de su piel bajo la lluvia. Me fijé de nuevo en su camisa de seda azul. Bajo la luz artificial de la galería, la tela brillaba con una iridiscencia sutil, casi líquida. Quería tocarla, sentir esa suavidad, esa promesa de deslizamiento. Era una tela que invitaba a la caricia, a la exploración. Un nuevo deseo se anclaba en mí, más fuerte que el último.
Nos detuvimos frente a una escultura